línea a Daniel Rivarola. No, tenemos a Regalini. Perdón. A Damián Regalini. Perdóname, Damián es un empresario textil, vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Media, directivo de la Fundación Proteger, obviamente dirigente empresarial PYME. Cacho Cuartango te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cacho? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estábamos casualmente hablando de Manuel Belgrano y vos en alguna ocasión has hecho expresa referencia a que Manuel Belgrano impulsaba la incorporación de valor agregado nacional a las exportaciones y se oponía a la mera exportación de materias primas y a la importación de esa misma materia prima ya elaborada, porque eso implicaba importar mano de obra extranjera, ¿verdad? Sí, lo puse como referencia o como tweet de cabecera de mi cuenta de Twitter porque me parece muy significativo. Uno de los próceres más importantes de la Argentina había advertido la importancia de la industria para el crecimiento de la nación, para el crecimiento equitativo de todos los argentinos, y resulta llamativo que 200 años después o 200 y pico años después sigamos debatiéndonos de la misma disyuntiva que por aquel entonces había advertido Belgrano, ¿no es cierto? Es algo que nos define como nación, esta lucha constante entre dar el salto adelante, crecer y fortalecernos como nación, o seguir siendo una semicolonia. En ese sentido, bueno, nos encontramos en un momento muy especial, muy difícil, porque considero que desde que Cambiemos asumió el gobierno en la Argentina ha dado un paso para atrás en todo lo que es la conquista de un país avanzado, de un país industrializado, así que estamos peleando un momento difícil. Damián, buenas tardes. Raúl Ferrara te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Damián, un poco estás haciendo una introducción a la temática PYME, de cómo está viviendo el sector PYME estos últimos 3 años de gestión. Ahora, ¿cuáles son las expectativas para adelante? Digo, la realidad creo que la estamos viviendo todos, ¿no? Todos los que estamos en Argentina vivimos y vemos más o menos la misma realidad, cada uno desde su sector. El sector PYME, ¿cómo vislumbra el escenario futuro inmediato? Mira, la expectativa es clara, de continuar con estas políticas. El panorama va a ser gris, sombrío, muy difícil para la pequeña industria, y va a ser un giro de políticas de cambiar el modelo económico. Vamos a tener otra vez un panorama optimista, van a volver las inversiones, vamos a volver a tener la posibilidad de crecer, de trabajar y de ganar dinero. Y frente a esta manifestación del gobierno permanentemente destacar la baja competitividad de la empresa argentina, ¿cuál es la mirada que tenés vos como empresario PYME? ¿Cuál es la respuesta que tenés para esta afirmación así dogmática del gobierno? El problema es que la empresa argentina no es competitiva. Yo creo que el problema ellos tienen un gran problema, que es justificar la implementación de políticas de saqueo, la implementación de políticas antiguas, de políticas que ya no se usan en ningún país moderno del universo. Entonces necesitan buscar justificativos. Entre los justificativos, quizás los más perversos, se encuentre el tema de la competitividad de las empresas de la industria nacional, el tema de la ineficiencia o de la vagancia de los trabajadores argentinos. El problema que ellos tienen es poder justificar la implementación de políticas tan ridículas, tan atrasadas y tan miserables para la nación. Entonces, el mejor ataque es la mejor defensa es un buen ataque, dicen, ¿no es cierto? Creo que hay que interpretarlo por ahí. Está más que claro que la competitividad de una empresa en cualquier nación del mundo se define de puertas para adentro de la fábrica. Esto es en tecnología, capacidad de los trabajadores, capacidad de la gerencia, pero fundamentalmente de puertas afuera de la fábrica. Esto tiene que ver con el rol del Estado, con las regulaciones,
cómo concibe el comercio exterior, cómo concibe el mercado externo, el mercado interno, y este gobierno lo concibe como en la colonia. Así que es difícil ser competitivo con políticas de Estado que están todo el día agrediendo cualquier tipo de desarrollo industrial. Además, viendo cómo está funcionando el mundo en materia de industria y de su mirada del mercado interno y de protección de las empresas para adentro, digo esto yendo desde Oriente a Occidente, tanto China como Estados Unidos en esta guerra comercial han mirado para adentro y han cuidado su propia producción, y parecería que en Argentina vamos a contramano, ¿no? Digo, no se advierten medidas de protección. Es un momento histórico muy particular porque las políticas de atraso, las políticas de vuelta a la colonia quedan más en offside que nunca en el mundo, porque como vos bien decías, estamos viendo de manera explícita y gráfica de qué manera el tema industrial, el tema de la creación de puestos de trabajo forma parte de la discusión central de los países más avanzados del mundo. De qué manera la política toma el tema y lo trabaja. Argentina no está, con este gobierno, Argentina está dejando de lado la problemática que el mundo está abrazando hoy en día, y la política se tiene que hacer cargo de ese debate. Yo considero que de cara a las elecciones que nos esperan, tenemos que poner en el centro del debate la cuestión del trabajo, la cuestión del desarrollo industrial. Creo que es un tema central, un eje fundamental que la política tiene que llevar al centro de la mesa de debate, ¿no es cierto? Mira, justo acabas de tocar un tema, el tema del trabajo, ¿no? Hoy está sesionando desde la semana pasada la Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo eje temático es el futuro del trabajo, ¿no? Gran problemática frente a un mundo que está cambiando, que viene cambiando. Estamos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, y habrás escuchado de parte del gobierno, el ministro Sica, el propio presidente, destacando permanentemente la necesidad de una reforma laboral. El sector PYME, por lo pronto vos y el sector PYME, ¿cuál es la mirada que tienen respecto a estas propuestas de reforma laboral? Si las conocen, si las comparten, ¿qué mirada tienen sobre la flexibilización laboral que se propone? Yo te voy a hablar a título personal y también te voy a hablar, como portavoz, si querés, de buena parte, no de toda, de la dirigencia gremial empresaria. El problema que tenemos hoy está lejos de ser la legislación laboral, está lejos de ser la necesidad de una flexibilización laboral. En Argentina el problema que tenemos hoy es la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. En Argentina tenemos un problema con las importaciones muy serio. En Argentina tenemos un problema muy serio de estabilidad macroeconómica, de inflación. Tenemos un problema muy serio de tarifas. Tenemos un problema gravísimo de falta de crédito. Estamos pagando las tasas de interés más altas del mundo. Estamos pagando tasas de interés a un nivel de locura. Me parece que hablar de un ajuste a la ley laboral en este contexto es otra de las maneras perversas y otro de los gestos de intentar justificar este saqueo económico, este desastre que está haciendo el gobierno con la economía nacional, con la industria y con los trabajadores. Mira, te voy a dar un dato que nosotros en el Consejo Productivo Nacional tenemos trabajando y venimos difundiendo en los últimos meses, que tiene que ver con la competitividad de las distintas naciones, ¿no es cierto? Y hemos difundido al respecto un informe en donde queda demostrado que el valor de la mano de obra, el valor del trabajo en el mundo, no es un factor decisivo para que una industria, un sector industrial sea competitivo en el mundo. El ejemplo que tomamos es el de la producción de hilado de algodón en el mundo, en donde un país como Estados Unidos, que tiene
un costo laboral alto en términos comparativos con el resto de las naciones, es el país más competitivo para la fabricación de hilado de algodón, y sin embargo, digamos, queda evidenciado que el costo laboral no es determinante, sino lo que es determinante por ahí son los subsidios que el Estado le otorga a la industria para que sea competitiva, el costo de la energía. Hay una serie de variables que hacen que el sector de hilatura de algodón sea más competitivo, y justamente no es el costo laboral. Está muy instalado en la opinión pública de que el problema de la industria o la competitividad de la industria tiene que ver con el valor de la mano de obra. Y eso es muy relativo, y te digo, estamos trabajando con casos que demuestran que no necesariamente mano de obra barata o mano de obra flexible significan competitividad, buena competitividad. En el mundo, voy a hablar también de otro caso en el sector textil, que es el sector que yo me desempeño como empresario. Entre los primeros exportadores mundiales de productos textiles tenés Italia, tenés Alemania, que son dos países que tienen costos laborales altísimos. importantes. Sí, sí. Tenés a China, que aunque parezca mentira, el tiempo pasa tan rápido que esto que voy a decir va a sonar por ahí polémico para algunos. China ha dejado de ser un país con mano de obra súper económica, ha pasado de ser un país con mano de obra muy barato a ser un país con cada vez más altos niveles de sindicalización y cada vez más altos costos laborales en términos comparativos con el sudeste asiático. Hay países que tienen mano de obra mucho más barata que China, como Myanmar, Camboya, etcétera, 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 y sin embargo no están entre los países más competitivos en la red textil, ¿no es cierto? Así que creo que el debate de la necesidad de flexibilizar las leyes laborales como factor clave para destrabar este desastre productivo, este desastre industrial, te repito, es una manera del gobierno para justificar lo injustificable, para poner en el centro del debate un tema polémico, para dividir las aguas, para tratar de no resolver nada de lo que tienen que resolver entre ellos. Damián, la Asamblea de la OIT es un organismo tripartito donde participan trabajadores, empleadores y representantes del gobierno. Mi percepción, y esto que yo la última vez que participé en una asamblea fue en el año 2015, en aquel entonces era que había una escasa y nula participación de las pequeñas y medianas empresas, es decir, que las representaciones empresarias estaban cooptadas por las grandes empresas. Mayoritariamente era la Unión Industrial Argentina la que enviaba los representantes empresarios. No sé si esta situación persiste a la fecha, y de persistir yo creo que sería interesante proponerse hacia el futuro la incorporación de representantes de las pymes en ese ámbito tan importante para la producción y el trabajo. Sí, el tema que acabas de mencionar es clave y continúa. Persiste la cooptación por parte de la Unión Industrial, la Sociedad Rural Argentina y de las grandes entidades gremiales empresarias de la representación de la industria y de las empresas de los distintos sectores de la economía argentina. Esto tiene dos dimensiones. Una es la institucional, que tiene que ver con la legislación, y otra la opinión pública. La opinión pública está instalado con una cuestión de poder, de mediático, de poder de difusión, digamos, de la voz, de que el empresario en la Argentina es Ratazzi, es Macri, son los grandes empresarios con capacidad de aparecer en los grandes medios de comunicación masiva. En ese sentido, la opinión pública está instalada que el empresario es el gran empresario. Y en cuanto a la legislación, la Argentina tiene una ley que regula el espacio gremial de los empresarios, muy laxa, muy flexible, muy abierta,
esto es cualquiera puede, casi con muy pocos requisitos, cualquiera puede juntarse con un amigo, un conocido, y conformar una cámara sectorial para representar el sector de la economía, sin necesidad de tener legitimidad, sin ni siquiera necesidad de demostrar que tenés una industria de ese sector, y con un poquito de plata dirigirse al representante del sector, y tal vez con un poco de poder de ley empezás a negociar la paritaria de ese sector, ¿no es cierto? Pero repito, la ley no te exige que demuestres legitimidad de representación, que tengas estatutos democráticos, que seas un representante legítimo del sector. Entonces terminan ganando de nuevo los que más dinero tienen, y los que más dinero tienen están en la ley industrial, están en la sociedad rural, y terminan trabajando de acuerdo a los intereses de las empresas, digamos, que componen esas organizaciones. Hay otros lugares en el mundo en donde la ley para regular la gremial empresaria esto es muy diferente a la Argentina. El Estado exige que una Cámara, para elegirse como representante de un sector, demuestre legitimidad de representación, tenga estatutos democráticos, tenga pluralidad de voces. Incluso el Estado en varios países participa en esas cámaras dentro digamos, del directorio. Argentina adoptó el modelo liberal, más desregulado, que bueno, como sucede en distintos ámbitos de la sociedad, termina beneficiando a los que más poder, a los que más dinero tienen, ¿no es cierto? Tenemos paradojalmente una situación contradictoria que se da de bruces con esa situación. Los principales empleadores en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas, que ocupan aproximadamente el 70% de la mano de obra, en tanto que las grandes empresas solo estarían ocupando el 30%. Estamos hablando de la mano de obra registrada o en blanco. Con lo cual, si nos vamos a tener a ese tipo de representación, que es la que realmente es genuina en un esquema tripartito, tendría que ser más importante la delegación de las pequeñas y medianas empresas que la de las grandes. Es decir, es un argumento de mucho peso que habría que trabajar hacia el futuro con miras a la conferencia del año 2021, ¿verdad? 2020. Sí, sin duda. Hay argumentos variados y contundentes. El que mencionás quizás sea el más contundente. También te puedo decir que son muchísimas más las empresas que estamos afuera de esas grandes entidades gremiales como la Universidad de Argentina, pues muchísimo más los que estamos afuera que los que estamos adentro. Hay estatutos de cámaras que tienen la potestad de negociar el convenio paritario de acuerdo a lo que habilita el Ministerio de Trabajo Nacional. Hay estatutos de algunas cámaras que expresamente habilita el voto calificado y expresamente habilita el voto de acuerdo al nivel de facturación de las empresas. Hay un montón de argumentos que forman parte de la realidad y que forman parte del sentido común, que, como vos bien decís, tendrían que dar lugar, si queremos un país en serio, si queremos un país desarrollado, si queremos un país con industria, un país con pluralidad, un país con democracia, tendrían que dar lugar a una reforma importante de la ley que regula el ámbito gremial empresario, ¿no es cierto? Claro, la representación empresaria y no hay normativa que regule la representación empresaria como sí existe para la representación sindical. Es decir, no existe una ley de asociaciones empresarias como existe el caso la ley de asociaciones profesionales. Basta inscribirse en el registro de cámaras empresarias, acreditar el carácter de empleador para que ya se habilite el carácter de... Es un tema donde yo creo que hay que interesar a los candidatos. Estamos en un año electoral para que asuman posición sobre este tema y luego lo cumplan cuando que resulte electo, ¿verdad? Sí, para nosotros es un tema central, es un tema que forma parte, digamos, de la ausencia de todos nosotros, de todos los que queremos un desarrollo industrial, de todos los que queremos un desarrollo, digamos, con mayor igualdad, que quedamos afuera de una serie de ámbitos
de debate público, de debate institucional, de negociación institucional, justamente por este tipo por esta falta de una regulación explícita, clara, democrática y plural de la ley que da lugar a las entidades gremiales de las empresas. Y como debo decir, la gran paradoja en la Argentina es que del otro lado está muy bien regulado la agremiación del trabajo, como que nos quedó, nos faltó a la Argentina, nos faltó, digamos, regular la agremiación empresaria. Y sin duda que es un tema fundamental, porque si los sectores sociales más interesados por su condición, digamos, existencia, más interesados y más necesitados en un desarrollo del mercado interno, en un desarrollo del poder adquisitivo de la gente, esos somos los pymes. Y si estamos fuera de la discusión, estamos en problemas. Y esos problemas pueden ser el riesgo de que asuma el poder un gobierno que represente a 3 o 4 empresarios vivos y termina siendo un desastre como han hecho esta gente de Cambiemos, ¿no es cierto? Así es, Damián. Bueno, te agradecemos mucho tu participación en nuestro programa. Esperamos contar con la misma en otra ocasión, ya más cuando estén definidas las candidaturas y perfilados los candidatos, y tal vez podamos conseguir algún pronunciamiento sobre el tema puntual de las pequeñas y medianas empresas. Un abrazo grande y reitero mi agradecimiento. Gracias a ustedes por el espacio y a disposición siempre. Gracias.